Dice, si el hombre engendrare, ¿cuántos hijos dicen? 100 hijos, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura, yo digo que el abortivo es mejor que él. No sé qué piensan y sienten cuando leen este versículo. 100 hijos, vivió muchos años, pero si su alma no se sació de bien, ¿qué pasa entonces? Mejor es el abortivo que él. Ahora vamos a comparar este versículo, vamos unos capítulos antes, capítulo 3, el mismo Eclesiastés 3, leamos el 18. Mientras lo leemos, Eclesiastés 3, 18. ¿Tiene? Eclesiastés 3, 18. ¿Lo tienen? Dice, dije en mi corazón, en cuanto a la condición de los hijos de los hombres, que Dios los pruebe para que ellos mismos vean que son semejantes a las bestias. Versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Versículo 20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Cuando leemos estos versículos, pues yo creo que en mi vida puedo contar con una mano los sermones que he escuchado de Eclesiastés. Que a la gente no le gusta lo que le llaman los libros de la sabiduría, ¿no? Y Eclesiastés menos. Y Lamentaciones, ni el nombre nos gusta, ¿no? Lamentaciones. Pero Dios los escribió. Están en su palabra y tienen lecciones muy importantes para nuestra vida. Lo que estamos leyendo es de una persona. Y esta persona está reflexionando en la vida y dice, si uno vive 100 años y tiene 100 hijos y no hace el bien, mejor es un abortado. ¿Entienden ustedes eso? Y luego compara con las bestias y los animales. Dice, las bestias y los hombres son iguales, van al polvo, a todos les sucede lo mismo. ¿Qué les sucede? La muerte. Y nosotros decimos, uy no, pero yo como hijo de Dios nunca he pensado así. Nos engañamos, dice la Biblia, engañoso ¿qué? Es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que vamos a estudiar a este personaje que yo le llamo, no sé si ahí ven bien o no, como que si alcanzan a ver la última parte de la imagen, la parte izquierda, o el muro, ¿ok? Vamos a estudiar el hombre que tenía el coeficiente intelectual más alto. Todo mundo quiere ser inteligente y saber más, ¿no? Pero que era el hombre que también llegó a tener la inteligencia emocional más baja. Sabía mucho, pero no se controlaba. ¿Qué es inteligencia emocional? Controlarse. Inteligencia emocional es la sabiduría para controlar la rabia, el enojo, la pasión, el deseo. Así que el hombre, ¿quién será ese hombre? ¿Quién fue el hombre? ¿Quién es el hombre que tuvo más sabiduría, pero llegó a ser uno de los hombres con menos dominio propio? Salomón, ¿verdad? Vamos a estudiar en esta mañana sobre Salomón.
Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que ¿quién? Que el fuerte. ¿Dónde está la fortaleza del ser humano? La gente se la pasa en el gimnasio levantando pesas. Mejor es el que se domina a sí mismo. Mejor es el que sabe controlar la rabia. Mejor es el que sabe decir no cuando hay que decir no. Mejor es el que sabe controlar las pasiones que el más fuerte. Hay un hombre muy interesante. ¿Conoce usted algún Alejandro? Alejandro Magno. Y hoy hay muchos Alejandros en este mundo, y de nombre y de carácter. Alejandro Magno hasta está en la profecía de Daniel 7. Alejandro Magno, ¿cuántos imperios y cuántos reinos no conquistó? Pero fue conquistado por una cosa. ¿Qué mató a Alejandro Magno? El alcohol. Murió tan joven. Si no le hubiera vencido el alcohol, ¿cuántos reinos qué hubiera hecho él? Así que mejor es el que tarda en airarse que ¿quién? El fuerte. Y el que domina su espíritu que el que toma ¿qué? Una ciudad. Así que hoy queremos hablar de dominio propio o de control emocional y de las cosas que nos hacen perder esto y lo absurdo que a veces es en la vida. Segunda de Crónicas 1:17, ahí está en la pantalla, pero si tiene Biblia y no ve bien, pues lo puede ver mejor de la Biblia, ¿verdad? Yo no voy a ir de aquí porque si no va a estar solo volteando por allá. Segunda de Crónicas 1:17 se nos describe un episodio de la vida de Salomón. 1:7, Segunda de Crónicas 1:7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Uy, ¿cuántos quisieran que Dios apareciera esta noche y les pidiera lo mismo? Y si somos honestos, ¿cuál es la respuesta que usted diría? Y no se engañe, porque usted dice, yo diría como Salomón. No, si usted ayer le está diciendo, ay Dios, si yo tan solo tuviera esto sería feliz. Ay Dios, cuando pase esto en mi vida yo voy a ser feliz. Eso es lo que usted le pediría. La mayoría de las personas honestas lo que le pedirían a Dios es lo que creen que necesitan para ser felices. Ay Dios, lo que necesito para no trabajar tanto, esta vida de sacrificio. Uy Dios, yo no sé, pero cada quien si es honesto con Dios, tiene que pedir que Dios escudriñe su corazón. ¿Qué le pediría? Nosotros conocemos muy bien lo que Salomón pidió. El versículo 11, sabemos que Salomón dijo, ¿Salomón qué pidió? Sabiduría, ¿para qué? Para gobernar el pueblo. Salomón pidió algo no para sí mismo. Salomón pidió algo para los demás y para glorificar a Dios. Lo más probable es que todos nosotros pediríamos algo, pero ¿para quién? Para nosotros mismos. Ay Dios, dame un carro, dame una limusina para llevar a todos a la iglesia, ¿verdad? Salomón pidió algo para honrar a Dios. El versículo 11 está la respuesta de Dios. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto esto te fue en tu corazón, que no pediste riquezas ni posesiones. ¿No pidió qué? Riquezas. No pidió posesiones. No pidió honor, gloria, posición, reconocimiento. No pidió que Dios destruyera a sus enemigos. No pidió que viviera muchos años. Dice, sino que tú has pedido para ti sabiduría y entendimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y entendimiento te son dados. Pero dijo Dios también que te daré riquezas, posesiones y gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti. ¿Y qué más dice? Ni después de ti habrá. Por eso sabemos que el hombre más sabio que ha existido en esta tierra fuera de Jesús, ¿quién fue? Salomón. Salomón
pidió no algo para sí mismo, sino pidió algo para glorificar a ¿quién? A Dios. Vamos al capítulo 9, versículo 22, segunda de Crónicas 9, el versículo 22. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, ¿en qué? En riqueza y ¿en qué más? Y en sabiduría. ¿Se cumplió la profecía de Dios? Se cumplió. Ahora vamos a leer algo más sobre Salomón. Primera de Reyes 4:29. Primera de Reyes, el capítulo 4, versículo 29 en adelante. ¿Lo tienen? Primera de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasaba a la de todos los orientales y a toda la sabiduría de ¿qué? De Egipto. Y aún fue más sabio que todos los hombres que Etán Ezraíta y que Hernán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y se extendió su fama por todas las naciones de alrededor. Versículo 32. Y compuso 3000 proverbios y sus cantos fueron 1005. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Así que podemos ver a un hombre que llegó a ser el más inteligente y el más sabio. Y no solamente llegó a ser el más inteligente y el más sabio, sino que llegó a tener más riquezas y más poder que cualquier persona en sus tiempos. Y dice que Dios le dijo que aunque todos los reyes que iban a venir después de ¿quién? Después de él. Entonces yo le hago una pregunta, y ojalá que Dios sea el que escudriñe su corazón. Este tema no es para usted ni para su vecino. Perdón, no es para el vecino ni para su esposo y su esposa y sus hijos, es para usted. Si una persona tiene toda la sabiduría y una persona llega a tener todo el poder y todas las riquezas, ¿cómo cree usted que llegaría a ser esta persona? ¿Cómo la describiría? ¿Qué resultados cree usted que hay? A ver, vámonos a estos tiempos. En México, uno de los siempre está en el primero, segundo, tercer más rico del mundo es Carlos Slim, ¿no? Dueño de Claro, de Tigo, de Comcel, hasta acá tiene de empresas en Colombia, el mexicano Carlos Slim. ¿Cómo cree usted que vive? ¿Será feliz o no será feliz? Con miedo lo pueden mandar a saltar. ¿Ah? ¿Será feliz o no será feliz? ¿Cómo será el hombre más poderoso? ¿Cómo será el presidente Donald Trump que tiene, y hasta en la profecía vemos que van a tener poder? ¿Cómo será? ¿Cómo será la persona que tiene todo, que tiene toda la sabiduría y que tiene todo el poder? Ahora vámonos a nuestra vida y hagámonos esa pregunta. Y si somos honestos, lo más probable es que usted quiere una de esas tres cosas. Si somos honestos, lo más probable es que usted le está pidiendo a Dios más platita o un mejor trabajo. Lo más probable es que usted le está pidiendo a Dios más influencia y poder sobre los demás. O quizá le dice a Dios, si yo fuera más inteligente, y ay, si yo hubiera estudiado, ay, si hubiera hecho esto o lo otro. Si somos honestos, en cualquiera de esas tres categorías estamos nosotros. Si somos honestos, quizá necesitamos o poder, o riquezas, o sabiduría para decir, ahí sí voy a ser feliz, Dios. Pero lo absurdo que vamos a empezar a ver es que el hombre más inteligente, el hombre que todo lo tenía
Y el hombre que todo lo podía llegó a ser el hombre más infeliz del mundo. Y ya leímos algunos de sus escritos. Eclesiastés para mí es uno de los, me encanta, es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Porque eso es un hombre honesto, escribiendo lo que pasó en su vida después de tenerlo todo, poderlo todo y saberlo todo. ¿Qué le pasó a Salomón? Y vamos a guiarnos en el libro Profetas y Reyes, en la inspiración. Dice, pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y gloria. Y quiero resaltar esa palabra, ¿la qué? La fuente. El poder, la sabiduría y la riqueza de Salomón estaba en que él nació con inteligencia, estaba en que nació en una familia muy rica. ¿De dónde provenía lo que tenía su poder y sus riquezas y su sabiduría? ¿De dónde provenía? De una íntima conexión con Dios. Nosotros estamos engañados, creemos que tenemos que tener miles de títulos para ser sabios, que tenemos que tener mil, y Dios, ¿por qué nací en una familia pobre? La fuente de la sabiduría, de las riquezas y del poder de Salomón era Dios. Si estaba conectado a Dios, iba a seguir siendo sabio. Si estaba conectado a Dios, iba a tener poder y riquezas. Pero tristemente llegó una etapa en la vida de Salomón donde comenzó a separarse y a perder de vista a su centro. A medida que sus inclinaciones cobraban ascendientes sobre la razón, aumentaba su confianza propia y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. ¿Qué llegó a pasar con Salomón? Estaba conectado a Dios, pero le pasó entonces lo mismo que a Lucifer. Lucifer se vio tanto su hermosura, se contempló tanto en su grandeza y quién era él, el más alto de los ángeles, que llegó a una conclusión. ¿Y qué si yo soy así por mí mismo y no por Dios? Y Salomón llegó un momento en su vida donde su sabiduría le decía, no, tú eres más sabio que Dios. ¿Cómo dice la última parte de la cita? Procuraba cumplir a su manera el propósito de ¿quién? El propósito del Señor. Y ya en la última parte hay otra cita, ¿la ven ustedes? Porque yo no la veo. Dice, razonaba que las alianzas políticas y comerciales con las naciones circundantes comunicarían a esas naciones un conocimiento del verdadero Dios, y entonces cometió un error. Contrajo alianzas procurando atraer a las personas a Dios, una con una nación con otra. Aquí llegamos al punto importante de cambio en la vida de Salomón. Salomón llegó a una conclusión falsa. ¿Por qué? Se estaba separando de Dios. Y su conclusión fue, si hago alianzas comerciales y políticas con otras naciones, entonces los voy a llevar ¿a quién? A Dios. Y nosotros sabemos que entonces, ¿qué fue lo que comenzó a hacer Salomón? ¿Qué hizo Salomón? ¿Se acuerdan? Iba a un reino y se traía una esposa. ¿Cuántas esposas llegó a tener Salomón? Tuvo 1000 mujeres. ¿Cuántas concubinas y cuántas esposas? 700 y 300. 300 esposas y 700 concubinas. Así que Salomón comenzó a traer mujeres y las mujeres comenzaron a ganar su corazón. Y Salomón terminó entregando su corazón a estas mujeres y separándose por completo de la fuente
y el centro de la sabiduría, del poder y de las riquezas. Profetas y Reyes, página 40, dice: la ambición de superar a todas las demás naciones en poder y grandeza le indujo a pervertir con fines egoístas los dones celestiales que hasta entonces había empleado para glorificar a Dios. El dinero, comenzó a qué hacer con el dinero, a gastarlo egoístamente en proyectos ¿qué? Ambiciosos. Todavía lo que Salomón hizo sigue siendo una de las 7 maravillas del mundo. Los dones que Dios le dio de sabiduría, de poder y de riquezas, al apartarse del verdadero centro, comenzó a usarlos ¿para quién? Para su yo, para su propia gloria, para su gratificación personal. Dice así: el orgullo, la ambición y la prodigalidad y la sensualidad dieron frutos de crueldad y exacciones. Cada vez más el rey llegó a considerar los lujos, la sensualidad y el favor del mundo como indicios ¿de qué? De grandeza. Dios le había dicho: la grandeza está en que yo sea tu fuente. ¿Y la añadidura cuál era? La añadidura era sabiduría, poder y riquezas. Busca, lo que dice San Juan 6:33, busca primero ¿qué? Si él era uno con Dios, esa era la grandeza. Lo demás era añadidura. Pero ahora Salomón comenzó a considerar el poder, la sabiduría, las riquezas como la verdadera grandeza, y se apartó del verdadero centro y de la verdadera fuente. Después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, degeneró en un tirano. Antes había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser opresor y déspota. Tanta fue su ambición que mandó a traer muchos jóvenes y comenzó a pedirle dinero aún al pueblo, aunque Dios le había dado todo el poder y todas las riquezas. Ahora vamos al libro de Eclesiastés, donde vamos a estar leyendo unos pasajes. En la pantalla están unos. Pero vamos a Eclesiastés, Proverbios. ¿Y qué sigue Proverbios? ¿Qué sigue Proverbios? Cantares. ¿Sí o no? ¿O estoy mal? No, de Proverbios sigue Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 4 hasta el 18, pero no vamos a leer todo. Vamos a leer primero lo que le pasó. Vamos al versículo 16. El 17. Eclesiastés 2, 17. ¿Lo tienen? Por tanto, dice, aborrecí la vida. Como una persona que todo lo tenía, que todos lo admiraban, que tenía todo el poder, la posición, que todos querían visitarlo, que era tan sabio, tenía todo el poder y las riquezas, llegó a un momento en su vida donde, ¿qué dijo? Aborreció ¿qué? La vida. Porque la obra que se hace debajo del sol me era ¿qué? Fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. No sé qué significado tiene usted para la palabra vanidad. ¿Qué es algo vano? ¿Qué es algo hueco? Es algo que no tiene valor, no tiene propósito, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 18. Asimismo aborrecí todo ¿qué? Mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Aborreció el vivir y aborreció el propósito de vida. Ya no quería ni trabajar. ¿Para qué trabajar? Versículo 19. Y quién sabe si será sabio o necio el que se señoreará sobre todo mi trabajo en que yo me afané.
y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Versículo 20. Por tanto, ¿qué le pasó a Salomón? Dice, volví a ¿qué? Desesperanzar mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado bajo el sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de ser su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Así que Salomón llegó un momento en su vida en que aborreció la vida, aborreció su trabajo y dice que su corazón se desesperanzó. Salomón cayó en lo que se le llama una gran depresión. No veía futuro, no veía esperanza y no veía razón para vivir. ¿Cómo una persona que todo lo tiene? Esto es absurdo. Nosotros queremos tenerlo todo para vivir. ¿Y el que tiene todo no quiere vivir? Nosotros queremos ser poderosos para vivir, y los que tienen todo el poder, lo que quisieran es no tener poder. Nosotros queremos ser sabios e inteligentes para tener posición, sabiduría, respeto y no sé qué tantas cosas, y quitarnos nuestros complejos de inferioridad. Y los que tienen sabiduría, dicen, lea el versículo 15, ahí está hablando de la sabiduría, dice que es vanidad. Los muchos libros, el saberlo todo, llegó a la conclusión, todo eso es vanidad. Y Salomón escribió bastantes libros, bastantes proverbios, bastantes cantos. Qué absurda es la vida. Le estoy hablando de tres cosas que nos han enseñado a todos. Estas tres cosas que Salomón llegó a tenerlas y que después Salomón cayó en una depresión tan grande, son las cosas que a nosotros nos han metido desde que nacimos, que debemos de tener para ser felices. A mí me lo enseñaron de esta manera. Tienes que tener sabiduría o estudiar. Porque si estudias, entonces vas a poder, y si puedes, ¿vas a qué? Si estudias, vas a ser alguien. Y si eres alguien, entonces vas a poder. Y si puedes, ¿vas a qué? A tener. Es el ciclo de la educación de este mundo. Si sabes, puedes. Y si puedes, tienes. Y les hago una pregunta. El que puede, sabe y tiene, ¿cómo lo vemos? Lo máximo. Lo máximo. Saber, poder y tener. Así que estudie para que pueda y tenga. Y para que tenga ¿qué? Carro, casa, esto, lo otro, y va a ser feliz. Es el fin de la vida. Es el fin de la vida, lo más absurdo que nos han enseñado. Estudiar para poder y poder para tener. Y los que ya están jubilados, que ya estudiaron, pudieron y tenieron, están destruidos, como Salomón. Poder, saber y tener. Y les digo algo, eso es lo que enferma a la gente también. Yo soy psicólogo. Cuando una persona creía que sabía y llega a la conclusión que no sabe, se deprime, le da ansiedad, le da pánico, no quiere vivir, hasta esquizofrenia le da. Eso es la causa de la enfermedad. Otra causa de la enfermedad mental, cuando alguno creía que podía. Yo puedo, yo soy. Y se le va la esposa, se le va el esposo, pierde el trabajo, pierde lo que cree que él podía, se enferma. Y el otro más fácil de entender, todos los que creen que tienen, cuando pierden, se enferman. Eso es lo más absurdo de esta vida. Vivimos para poder tener y saber, y cuando tenemos eso, nosotros lo podemos ver, van a llegar a la misma situación de Salomón. ¿Qué le pasó a Salomón? El hombre sabio escribió, dije yo en mi corazón. Miren, leamos el versículo 1 y 10, bueno, ahí está. Vamos ahora, te probaré con el placer, gozarás de lo bueno. No negué a mis ojos ninguna cosa que... ¿Usted entiende eso? Nada que él quería ver, no lo vio.
No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni privé a mi corazón ¿de qué? De placer alguno. Y Salomón, pues, si decía, para que se me quite la depresión, tráiganme esto, se lo traían. Para que se me quite la depresión, cómprenme esto que venden allá muy lejos, lo quiero tener aquí, se lo compraban. No había algo que él no podía hacer para ayudarse a sí mismo, pero seguía depresivo, no quería vivir, no quería existir, estaba en una desesperanza completa. ¿Y saben cuál es una de las características principales de la depresión? Ir contra la conciencia. Sin distinción de cuál sea la causa subyacente, es una disminución significativa en el flujo sanguíneo y actividad del lóbulo frontal del cerebro. Bueno, nosotros tenemos aquí la conciencia, los lóbulos frontales. Cuando usted hace algo en contra de su conciencia, no hay flujo sanguíneo a los lóbulos frontales y fisiológicamente esa es una depresión. Todas las personas que saben que algo es bueno y hacen algo lo malo van a deprimirse, está comprobado científicamente. Y todas las personas que saben que algo es bueno y no lo hacen, también van a caer en estados depresivos. Y a este punto llegó Salomón. El hombre más sabio de la tierra se convirtió en el más depresivo. Sentía que no tenía nada por lo cual anhelar el futuro, que todo era vanidad y ¿qué? Y aflicción. Y volvemos a lo mismo. Nosotros queremos tener para ser felices y los que tienen son los más infelices. Nosotros queremos poder para ser felices y los que todo lo pueden se destruyen a sí mismos con esa bendición que se transforma en una maldición. Miren el comentario de Profetas y Reyes. ¿Qué le pasó a Salomón? El que durante la primera parte de su reinado había manifestado tanta sabiduría y simpatía al devolver a un niño desamparado a su madre infortunada, degeneró al punto de consentir en que se erigiese un ídolo al cual se sacrificaban niños vivos. ¡Qué absurdo! El hombre más inteligente del mundo, que lo que la gente cuando habla de Salomón lo que ve es ese niño, ¿se acuerdan de ese niño? Que las dos mamás se lo peleaban, y la sabiduría que él tuvo para devolverle a ese niño a su madre. ¿Cómo terminó ese Salomón? Sus propios hijos sacrificándolos en fuego a Moloch. ¿Qué le pasó al hombre más sabio? ¿Qué le pasó al hombre que más podía y que más tenía? El que en su juventud había sido dotado de la discreción y entendimiento, el que en pleno vigor de su edad adulta se había sentido inspirado para escribir: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte, se apartó tanto de la pureza en años ulteriores que toleraba los ritos licenciosos y repugnantes relacionados con el culto a Chemosh y Astarot o Astarte. El que en ocasión de la dedicación del templo había dicho al pueblo: sea pues perfecto vuestro corazón para que con Jehová vuestro Dios, transgredió el mismo y negó sus propias palabras en su corazón y en su vida. Consideró erróneamente la libertad como licencia, procuró, pero ¿a qué costo?, unir la luz con las tinieblas, el bien con el mal, la pureza con la impureza, a Cristo con Belial. Yo no sé si esto debe ser una reflexión importante en nuestras vidas. Querer saber para poder y para tener puede ser una de las tentaciones más grandes que una persona puede tener. A Salomón lo corrompió, miren hasta qué punto. Al separarse de Dios, al ser infiel a Dios, perdió el dominio propio. Podía controlar a sus siervos, podía controlar los otros reinos, pero no se podía controlar a sí mismo. Podía gastar el dinero en tener, pero no se podía tener a sí mismo. Podía entenderlo todo, pero no entendía lo que le pasaba en a sí mismo. ¡Qué absurdo!
consideró erróneamente la libertad como licencia, procuró, bueno, esa cita ya la habíamos leído. Las personas depresivas, la mayoría de las veces, buscan placeres. Depresión, si tan solo pudiera viajar y ver esto y lo otro, si tan solo pudiera tener esto, algo para sentirme bien. La mayoría de las cosas divertidas pueden disparar los niveles de dopamina en el cerebro. La dopamina nos da la sensación de euforia, de motivación, de entusiasmo, creando una sensación de placer, pero a su vez resultará en una dramática disminución posterior, muy por debajo del nivel neutro. Además, cuanto más disfrutamos de estas cosas, menos emoción nos producen y mucho más pronto esa adicción apenas nos llevará hasta el nivel neutral. En los momentos de intervalo tendremos un profundo y abrumador sentimiento de tristeza. ¿Cuál es la ley de la depresión o las adicciones? Me hacen sentir muy bien, pero cuando pasa el efecto no llego al punto donde estaba, caigo peor. Y más grande se hace el vacío. Así que ahora quiero más, y entre más alto llego, más bajo caigo. Y se hace un ciclo de vacío. Y Salomón llegó a ser un adicto sexual, tener 1000 concubinas. Y no solamente llegó a ser un adicto sexual, y ahorita vamos a dar otra cita, que no la quiero hacer yo, quiero que la lean. Salomón, por ejemplo, se vio envuelto en una vida de placer extremo. En un primer momento sus niveles de dopamina se disparaban, pero a medida que este ciclo se repetía, llegó a decir: por tanto aborrecí la vida. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, volvió entonces a desilusionar mi corazón. Los estudios aleatorios indican que después de la exposición por 6 semanas a la pornografía, las personas se sentían menos atraídas hacia su pareja y estaban más absortos en sí mismos. También evidenciaron menos empatía por quienes tenían alrededor. En esencia, comenzaron a vivir muy centrados en sí mismos y se comenzaron a encerrar emocionalmente. ¿Cómo llena hoy la gente sus vacíos? Porque creen que no tienen, no pueden y no saben. Con adicciones, con pornografía, con comida, adicción al trabajo. Cualquier cosa que alguien hace para llenar un vacío es una adicción, hasta religión puede ser. En San Juan 4, Elena de White dice que la mujer samaritana, su adicción era la religión, se protegía y trataba de llenar sus vacíos con religión. Lo único que puede llenarnos es el verdadero centro, es la verdadera fuente de sabiduría. Y por eso Salomón cayó en la desilusión, en la desesperanza, no quería vivir. ¿Hasta qué punto cayó Salomón? Aquí está la cita. Se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado. ¿Y en qué más? ¿Hasta qué punto cayó Salomón? El versículo 10 del capítulo 12 es muy claro. Salomón hizo todo lo que se le antojó y tenía todo para hacerlo, nadie le podía decir que no. Y llegó a un punto donde se convirtió en esclavo de los demás y llegó a ser hasta un afeminado. Tener 1000 mujeres, las más bonitas, las que él quería, y no satisfacer. Por eso la gente cae en esas aberraciones. ¿En qué terminan diciendo los artistas? Homosexuales. Y hay cosas que no se saben. Después de los homosexuales se van con los animales y otras porquerías, otras aberraciones. Que la persona que siempre está tratando de llenar un vacío que solo Dios puede llenar, nada lo va a llenar y siempre va a buscar más y más y más hasta que termina totalmente esclavizado. Esto es absurdo. El hombre que todo lo podía, no podía consigo mismo. El hombre que todo lo tenía, no se podía tener a sí mismo. Y el hombre que todo lo sabía, no podía saber ni entender qué le pasaba. Y nosotros decimos: si tan solo yo entendiera qué me pasa. Ese no es el problema es que yo no entiendo qué me pasa. El problema es que estoy desconectado de la verdadera fuente. Si tan solo tuviera esto o lo otro, ese no es el problema. El problema de Salomón era uno:
se separó del verdadero centro, se separó de la verdadera fuente. Conflicto y valor, página 194, Matutina Elena de White. Muchos envidiaban la popularidad y la abundante gloria de Salomón, pensando que debía ser, ¿qué cosa? ¿Tiene usted ese pensamiento? Uy, el que todo lo tiene que rico, viajar a donde quiere, ahorita está en San Andrés, después está en Dubái y mañana está en otro lado. Es absurdo. Nosotros envidiamos la sabiduría, envidiamos el poder, envidiamos las riquezas, creyendo que esa es la verdadera felicidad. Y esas personas son las que menos se tienen a sí mismos, menos saben de sí mismos y menos pueden consigo mismos. Y nosotros queremos llegar a esa esclavitud. Tenía poder, riquezas, mujeres, fama y posesiones. Sin embargo, ¿qué más dice la inspiración? Todo el esplendor que lo rodea se le antoja, todo el esplendor que lo rodea se le antoja una burla de la pena y la angustia de sus pensamientos a medida que recuerda su vida malgastada en buscar la felicidad mediante la complacencia y la satisfacción egoísta de cada deseo. Por su propia amarga experiencia, Salomón aprendió cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado. Pensamientos lóbregos le acosaban día y noche, pero para él ya no había gozo en la vida ni paz espiritual, y el futuro se le anunciaba sombrío y desesperado. Pero la gente decía: yo quiero ser Salomón, yo quiero tener como Salomón, yo quiero poder como Salomón, y yo quiero saber como Salomón. Yo no sé cuál de las tres cosas usted codicia, y Satanás le ha engañado a usted de que eso le va a dar la felicidad. Lo que yo sí le puedo decir es la definición bíblica del que lo sabe todo, lo tiene todo y lo puede todo. Eso se llama ser el centro. Si yo todo lo puedo, todo lo tengo y todo lo sé, yo soy el centro. ¿Y sabe qué es ser eso? Eso es ser un demonio. El único verdadero centro puede ser Dios. Y por eso esa es la falsa educación. La falsa educación es educarnos para saber, entonces poder trabajar y entonces poder tener. En otras palabras, no necesito de Dios ni de nadie más. Y por eso llegamos a la conclusión: la casa es mía, el carro es mío, el perro es mío, yo lo sudé. Y no nos damos cuenta que eso de quién es. Y lo que nos ha hecho es un Nabucodonosor. ¿Qué dijo Nabucodonosor? No es esta la gran Babilonia que yo construí y Dios le dio un año. No, perdón, primero Dios lo advirtió un año de no llegar a pensar eso. Y cuando Nabucodonosor andaba caminando y vio esos puentes colgantes, otra de las 7 maravillas del mundo, dijo: no es esta la gran Babilonia que yo construí. Llegó al estado máximo de ser el centro y cayó en la locura. No sé qué es lo que a nosotros nos engaña, pero es absurdo, porque la verdadera sabiduría, poder y riquezas vienen de Dios. Pero ahí estoy tratando yo a los pacientes. Mi esposa se me fue y era mía. Se deprime y se enferma. Perdí la cuenta de banco, se deprime y se enferma. Cuando alguien cree que sabe y llega a la conclusión que no sabe, hasta loco se puede volver. Por eso, ¿cuál es el engaño de Satanás? ¿Saben cuál es el engaño de Satanás? Decirnos: tú sí sabes, tú sí puedes y tú sí tienes. Y después que me engaña y caigo en eso, me lo quita, ahora sí me tiene en sus manos. Perdió la abnegación. Entre las causas primarias que indujeron a Salomón a practicar el despilfarro y la opresión, se destacaba el hecho de que no conservó ni fomentó el espíritu de ¿qué? De abnegación.
Otra de las desviaciones de los principios correctos que condujeron finalmente a la caída del rey de Israel se produjo cuando éste cedió a la tentación de atribuirse a sí mismo la gloria que pertenece solo a Dios. Cuando yo digo que yo tengo, necesito de Dios. Cuando yo digo que yo puedo, necesito de Dios. Cuando yo digo que todo lo sé, necesito de Dios, me he convertido en mi propio Dios, en mi propio centro. Voy a brincar esto. Conflicto y valor, comentario de Salomón. Todos los pecados y excesos de Salomón pueden ser atribuidos a su gran error que consistió en dejar de confiar en Dios para tener sabiduría y andar en humildad delante de Él. ¿Cuál fue la causa principal del problema de Salomón? Que él se hizo el centro y se alejó del verdadero centro. Causa principal de Salomón. ¿Qué hizo Dios con Salomón? A la postre el Señor envió a Salomón mediante un profeta este mensaje sorprendente, que está en 1 Reyes 11. Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo, empero no lo haré esto en tus días por amor a David tu padre. Romperélo de la mano de tu hijo. El comentario es el siguiente. Despertando como de un sueño, al oír esta sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa, Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su ¿qué? Su locura. Llegó a estar loco. Afligido en su espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, se apartó cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra para beber nuevamente en la fuente de la vida. El libro de Eclesiastés es para mí uno de los libros más hermosos, porque el hombre que todo lo tuvo, lo pudo y todo lo sabía, llegó a una conclusión: eso es absurdo, vacío, hueco, eso es vanidad. ¿Y por qué será que nosotros no leemos Eclesiastés? Si leemos Eclesiastés, hermano, Eclesiastés es la medicina que nosotros necesitamos para dejar de sufrir, porque no sabemos, no podemos y no tenemos. Eclesiastés es el consejo de un hombre que gozó todos los placeres, tuvo todas las tenencias y tuvo toda la sabiduría, y llegó a una sola conclusión: eso es una cisterna rota, necesito ir a la fuente de la vida. Salomón reflexionó y regresó a Dios, y por eso tenemos el libro de Eclesiastés, que nos dice lo que él experimentó. Quiero leerle 3 versículos más de Eclesiastés. Eclesiastés 2:10. Vamos a leerlo nuevamente, búsquenlo en su Biblia. Eclesiastés 2:10. No negué nada a mis ojos, no negué a mis ojos ninguna cosa, y nada es que, o sea, yo quiero que vea el absoluto de Salomón. Salomón dice nada, o sea, todo lo que él quería lo tuvo. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de ¿qué? De mi faena. Así que Salomón gozó todos los placeres que quiso y llegó a una conclusión: es vanidad. Versículo 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí que en un mismo suceso acontecerá el uno como el otro. Salomón está diciendo: de nada me sirve ser el más sabio del mundo si me voy a morir como el más necio. Sabiduría, vanidad. Versículo 15 lo sigue diciendo sobre la sabiduría.
Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me va a suceder a mí también. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? ¿Por hacerme qué? Más sabio. Y dije en mi corazón, también esto es ¿qué? Vanidad. Tener todos los placeres, vanidad. Saberlo todo, vanidad. Capítulo vamos a ver el otro. Capítulo 8, versículo 4. Pues la palabra del rey es ¿con qué? Con potestad. ¿Y quién le dirá? ¿Qué haces? ¿Tenía poder o no tenía poder? ¿Le decía alguien a él lo que tenía que hacer? Y llegó a la conclusión, eso es vanidad. Les leí simplemente 3 versículos para que ustedes puedan ver que Salomón llegó a la conclusión de que gozarlo todo, de que tenerlo todo, de que saberlo y poderlo todo es vanidad. El versículo y la conclusión de Salomón está en Eclesiastés 12 al 14. Eclesiastés 12, del 12 al 14. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha avisado. No hay fin de hacer ¿qué? Muchos libros, y el mucho estudio es fatiga a la carne. Versículo 13. El fin de todo discurso oído es este. Y antes de que leamos lo que dice a continuación, Salomón ya argumentó 12 capítulos diciendo saberlo todo, tenerlo todo y poderlo todo es vanidad. Y hasta dijo qué diferencia hay con los animales. ¿Los animales nacen o no nacen? Los animales y las plantas nacen, igual que nosotros. Y luego crecen y se desarrollan, igual que nosotros. Y luego se reproducen, igual que los seres humanos. Y luego se mueren, igual que nosotros. Y por eso él dijo, ¿eso es qué? Vanidad. Pero entonces muchos dicen, no. La diferencia es que nosotros sí podemos saber, tener y poder. Así que el propósito de existir es existo para comer rico, existo para gozar, existo para tener lo que se me antoje, existo para poder hacer lo que yo quiero. Y el hombre que pudo experimentar esto llegó a una conclusión: nada de eso sirve, al contrario, enferma más. Y después de que llega a esa conclusión, dice: el fin de todo discurso es este: teme ¿qué? Teme a Dios. Y teme a Dios no es que le tenga miedo a Dios. Proverbios 8:13 dice que el temor a Dios es aborrecer el mal. Ese es el temor a Jehová, aborrecer el mal. Si yo vengo y digo yo le temo a Dios porque todo el día vengo a la iglesia y hago lo malo, yo no le temo a Dios. Temer a Dios, Proverbios 8:13, es aborrecer el mal. Teme a Dios y guarda ¿qué? Sus mandamientos. Eso es muy sencillo. ¿Cuál es el propósito de esta vida? ¿Saber, tener y poder para que yo sea mi Dios? Ese no es el propósito, por eso nunca nos llenamos y terminamos peor. ¿Cuál es el propósito de existir? ¿Cuál es el propósito de dormir, de respirar, de tomar agua? El propósito es tener, poder y saber. El propósito es uno solo. ¿Guarda qué? Guarda sus mandamientos. Y Jesús dijo muy claro, Pablo le dijo muy claro en Romanos 8, 13 y 10. Romanos 13, 8 y 10 dijo: el fin de la ley es el amor. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Salomón? Es muy sencillo. El que todo lo tiene, el que todo lo puede y el que todo lo sabe, ¿para quién vive? Para sí mismo. Así que él dice: vivir para mí, gozar para mí, tener comida para mí, tener casa para mí, tener lo mío para mí, es vanidad.
pero llega a una conclusión. El fin de todo discurso es guardar los mandamientos. En otras palabras, ¿qué es? Vivir para Dios y para quién más. Es el fin. Y por eso el que no vive para Dios ni para los demás, otra causa de las enfermedades mentales, se deprime, se aburre, se enferma. Salomón llegó a la conclusión: vivir para mí es vanidad. Vivir para amar a Dios, vivir para amar al prójimo, porque el amor no busca lo suyo. Eso es, dice la última parte del versículo, ¿el qué? La última parte del versículo 13, ¿eso es qué? El todo del hombre. Así que tenerlo todo, saberlo todo y poderlo todo es el nada. Pero estar conectado a la verdadera fuente para amar y para servir es el todo. La pregunta nuestra es: ¿cuál es nuestra filosofía de vida? Eclesiastés me encanta, es un libro filosófico. ¿Cuál es nuestra filosofía de vida? Su filosofía de vida es saber para poder y poder para tener. Así que soy feliz, me siento seguro y contento porque todo lo tengo, no me falta nada. Soy mi propio Dios. O su filosofía de vida es: yo como porque necesito servir. Yo duermo porque necesito servir. Yo respiro porque necesito servir. Yo como no para mi yo y mi placer, por eso la gente se enferma. Como porque necesito energía para pensar, trabajar y servir mejor a Dios y a los demás. ¿Cuál es su filosofía de vida? El hombre más sabio, después de hacer todas esas locuras, llegó a una conclusión: el único propósito en este mundo es para amar a Dios y amar a los demás, porque para eso Dios nos creó. Y si yo vivo fuera de ese propósito de vida, me voy a aburrir, me voy a deprimir. Yo he tenido pacientes, en Estados Unidos tuve un paciente multimillonario, y yo le preguntaba: ¿tienes problemas con tu esposa? No. ¿Con tus hijos? No. Tenía 4 doctorados, tenía mucho dinero, era traductor en las cortes federales, era una eminencia. Y cuando se fue, mi jefa me dijo: ese hombre tiene 15 años andando en esta ciudad, Bellevue, Washington, una de las mejores ciudades para vivir en el mundo, depresivo. Y yo era cristiano y yo le dije: ¿él qué hace con lo que tiene? ¿Es para él o para los demás? Dice: no, ese hombre no hace nada por los demás, va a seguir depresivo. Y yo puedo ser depresivo rico y depresivo pobre. Que nosotros decimos: no, y los ricos codician porque no dan. Pues también los pobres codician porque quieren tenerlos los ricos. Porque es un problema del corazón, no es un problema externo, es un problema del corazón. Salomón concluyó: el propósito de existir es amar, no tener. ¿Estamos engañados o no estamos engañados? El propósito de existir es tener sabiduría, poder, riquezas. Salomón llegó a la conclusión: no. El propósito de esta vida, el propósito por el cual Dios nos da la existencia es uno solo: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo de la misma manera. Amén. Todo lo que estudiamos se los dejo con 2 versículos por si se les olvida. Jeremías 9, 23 y 24. El mensaje de Dios a través de Jeremías para su pueblo, y que también es para cada uno de nosotros el día de hoy. Jeremías 9, 23. Así dice ¿quién? Esto que yo voy a leer no lo digo yo, ahora no lo está diciendo Salomón, ahora ¿quién lo está diciendo? Dios. No se alabe el sabio. ¿En qué? No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Crees que sabes? ¿Crees que tú sí sabes y por eso sí eres feliz? No te alabes. No se alabe el sabio ¿en qué? ¿Estudiar es malo? Si estudio para vivir para mí y yo ser mi Dios, me destruye. Si le pido a Dios sabiduría para servir a los demás, hasta Dios me la da. Porque aquí no hay que caer en extremos, ¿verdad? No se alabe el sabio en su sabiduría. Sigo leyendo.
ni en su valentía se alabe ¿quién? El valiente. El que cree que sabe, no se alabe. Y el que cree que puede, ¿qué más? No se alabe. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Este versículo destruye la falsa educación de este mundo. Ni la sabiduría, ni el poder, ni las riquezas delante de Dios es alabanza. Y por eso lo que para el mundo es sabiduría, para Dios ¿qué es? Locura. Y entonces nos da la conclusión en el versículo 24. Mas el que se hubiere de alabar, alabes en esto, en entenderme y conocerme. ¿Qué es conocer a Dios en la Biblia? Tener una íntima relación con Él. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Que si necesito algo, ¿quién lo da? Que si yo no puedo algo, ¿quién es el poder? Que si yo no sé algo, que dice Santiago 1:5, ¿quién da la sabiduría? Así que si en algo nos hemos de alabar, es estar conectados a la verdadera fuente, porque esa es la verdadera sabiduría, poder y riquezas. En conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que tengamos su carácter. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordioso. Okay. Si algo nos hemos de alabar, es en reflejar la gloria y la imagen de Dios al mundo. En que nosotros seamos la revelación de lo que Jesús fue en esta tierra. Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Jesús vino y murió por los demás y vivió por los demás. Así que si en algo nos hemos de alabar, es en una sola cosa, que yo vivo y muero por los demás como Jesús lo hizo. Porque estas cosas me complazco, dice Jehová. Así que hermanos, la conclusión es muy sencilla. El que lo tiene todo llega el momento en que no se tiene a sí mismo, pierde el control. El que lo sabe todo llega el momento en que ni siquiera sabe lo que le pasa. Tenerlo todo, saberlo todo, poderlo todo. No puedo conmigo, no me tengo a mí mismo y no sé ni qué pasa conmigo. Es absurdo, pero eso es lo que pasa con el corazón humano cuando se separa de Dios. Salomón tuvo problemas con las riquezas, no porque no supo administrar. Porque muchos dirían, no, yo si fuera Salomón, yo sí sabría cómo manejar el dinero. No, ese es el problema. El problema es separarse de Dios. Así que, ojalá que nosotros nos alabemos en glorificar a Dios reflejando su carácter. Y nosotros no podemos llegar al extremo de decir, no, yo no soy como Salomón, él sí tuvo tantas riquezas, lo que yo tengo no es nada, no. Si lo que yo tengo es mi todo y no es para la gloria de Dios, estoy igual que Salomón. Yo no puedo decir, no, yo no soy tan sabio como Salomón, no. Si la sabiduría mínima pequeña que Dios me ha dado no es para glorificar a Dios, estoy igual que Salomón. Y si el poder y la influencia que Dios me ha dado no es para glorificar a Dios y servir a los demás y vivir para Dios y me estoy usando para mí yo, estoy igual que Salomón. Así que hermanos, el fin de todo discurso es uno solo: amar a Dios y amar a los demás. En otras palabras, no comer para mí, no dormir para mí, no trabajar para mí, no estudiar para mí, sino solamente para glorificar a Dios. Es mi deseo y oración que la palabra de Dios sea una espada de dos filos, que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón y que nos mueva a cambiar cómo nosotros estamos usando el poder, la sabiduría y lo poco, lo mucho que tenemos, que lo debemos usar para glorificar a Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie y cantar nuestro himno final, que es el 279 en el antiguo y en el nuevo es el 2. ¿Qué? Himno número 251.